Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar el video 1 correspondiente a la semana 4 de la unidad 3, que es gestión financiera. Bueno, vamos a platicar. Vamos a ver que las finanzas, ¿no? Se entienden como una disciplina que se ocupa de la determinación de valor y la toma de decisiones en las empresas, relacionada con la obtención y aplicación de recursos. La gestión financiera, pues, va a ser un área de las finanzas que aplica los principios económicos dentro de la organización. ¿Para qué? Para crear, mantener el valor de la organización, ¿no? De la empresa. Por lo tanto, pues la gestión financiera, también conocida como gestión de movimiento de fondos, se le dice a todos son todos aquellos procesos encaminados a conseguir, mantener y utilizar el dinero, ya sea físico o a través de otros instrumentos financieros, como pueden ser cualquier tipo de dinero electrónico, vamos a decir, cheques, tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver que esta actividad generalmente es la que convierte a la visión y misión en operaciones monetarias. En otras palabras, se conoce como administración financiera, ¿ok? Entonces, vamos a ver que esto es especialmente importante porque de lo que estamos hablando es que es el momento en que los planes de la organización se vuelven viables, ¿no? Entonces, es decir, todos los planes están sustentados con los recursos necesarios para cada proyecto de inversión. Entonces, tenemos aquí algo que es muy importante, y es que la gestión financiera, pues el objetivo es que los planes que se diseñaron se ejecuten de acuerdo a lo planeado. Y obviamente, pues en el camino va a tener ciertos ajustes, ¿no? Ciertas pequeñas modificaciones para que, de acuerdo al entorno, ¿no? Y vayan aprovechando oportunidades o vayan esquivando o evitando ciertas situaciones problemáticas que se puedan presentar. Pero vamos a decir que cuando hablamos de mantener valor, al menos mantener valor significa para una organización y para el mundo inversionista, es que la organización ejecuta los planes que dijo que iba a ejecutar. De tal manera que si dijo que en el trimestre, por decir algo, 3, iba a tener un nivel de utilidades X, ¿no? Entonces, cuando existan los reportes y los resultados, pues entonces efectivamente tenga ese nivel ¿cómo se llama?, de utilidades o mayor. Eso es estar alineado con los planes, ¿no? De tal manera que se mantiene el valor de la organización. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a identificar la gestión financiera con todos los procesos encaminados a conseguir, mantener y utilizar los recursos, ¿no? Y también vamos a ver que de alguna manera, pues estos recursos financieros van a financiar
por ejemplo, los recursos económicos. Vamos a ver esta estructura y a qué se refiere. ¿Ok? Algo que también es importante destacar es que, perdón, algo que es importante destacar es que todos estos, toda esta gestión financiera tiene que estar de acuerdo a normas internacionales. Entonces, ¿por qué? Porque se siguen estándares y como vamos a ver más adelante, pues trae muchos beneficios el poder manejar esta estandarización. Entonces, vamos a ver que el objetivo de la unidad va a ser que ustedes podrán realizar un esquema con la estructura económica y financiera de la empresa, podrán identificar los tipos de usuario de la información financiera relacionados con los requerimientos que cada uno tenga de información y podrán describir los beneficios de utilizar, por ejemplo, los estándares NIF, ¿no? Para lo que sería una economía global. Entonces, vamos a ver si reducimos, si resumimos esto, ¿no? Entonces, vamos a tener que la función de análisis financiero va a ser generar información para la toma de decisiones. Luego de esto, pues esta información, estos informes, reportes, estados financieros, pues van a estar, ¿cómo se llama? Regidos por los criterios de normas internacionales o deben de estar regidos por criterios de normas internacionales. ¿Ok? Y por otro lado, también tendría, pues, estos informes, reportes, estados financieros, pues vamos a ver que van a ser utilizados por tanto usuarios internos como usuarios externos. Bueno, más adelante vamos a ver quiénes son los usuarios internos y quiénes son los usuarios externos. Y finalmente, pues vamos a ver tanto la estructura económica y la estructura financiera que va a estar ligada directamente con lo que es el activo, pasivo y capital. Vamos a ver que dentro de los materiales de la unidad, aquí viene la historia de cómo ha venido evolucionando la gestión financiera, no me voy a detener en ello, pero basta decir con que aquí pueden encontrar esta información en los materiales de la unidad. Luego tenemos la función de análisis, ¿no? Del análisis financiero, pues va a ser el generar informes, ¿no? Diagnósticos, reportes, estados financieros, etcétera. Y todos ellos deben de cumplir, como decía antes, con los estándares de la organización internacional, ¿no? De normas internacionales de información financiera. Entonces, estos deben de cumplir con, mencionaba yo que deben de cumplir con ciertos criterios. Estos criterios, pues son los criterios, por ejemplo, de confiabilidad, veracidad, objetividad, verificabilidad y información suficiente para que, pues para la correcta toma de decisiones. Entonces, vamos a analizar un poquito, vamos a detenernos aquí un poquito en lo que se refiere a confiabilidad. Entonces, creo que nada, los datos o la información que se obtenga, pues debe ser confiable, es decir, debe de provenir de información directa de la operación, ¿no? Y esta debe reflejar exactamente las transacciones o operaciones que ha llevado a cabo la
¿cómo se llama? La organización, pues ya sea en un periodo o en algún momento dado. Tal manera que esto refleje la realidad de lo que ha ocurrido en la organización. A eso se refiere que los datos sean confiables, ¿no? La veracidad, pues, está relacionado también con la confiabilidad porque los reportes deben de ser veraces, o sea, deben de decir la verdad, no deben de estar falseados. Entonces, puede ser que hayamos recabado, recopilado datos reales de la organización, pero en los reportes se haya omitido, ¿no? El reportarlos, algunos de ellos, para poder maquillar, pues, el desempeño de la organización. Esto no sería veraz. Entonces, debemos de reportar exactamente lo que ha ocurrido con la organización para que la información y estos informes y estos reportes sean veraces. Por otro lado, cuando lo interpretemos, ¿no? Esta información, cuando emitamos un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico ya es un análisis, ya estamos evaluando la información que estamos ahí viendo, también, pues tiene una interpretación. Entonces, debemos de ser objetivos en el sentido de cómo interpretamos la información. Es decir, no debemos de tener sesgos, ¿no? O no debemos de tener preferencias, o no debemos de tener, por ejemplo, una tendencia hacia resaltar algunas cosas y disminuir el impacto de otras, ¿no? Sino que simplemente debemos de ser objetivos y tenemos que decir precisamente lo que estamos viendo, lo que estamos interpretando, de decir tal y como se presenta, ¿no? Y por otro lado, el criterio de verificabilidad, que significa que si alguien externo a la compañía, un tercero, eh, quiere analizar la información, ¿cómo se llama? Llegue a los mismos resultados. Por ejemplo, ¿no? Las auditorías externas pues tienen ese objetivo, que la información sea verificable. Entonces, de tal manera que es un método de comprobación de lo anterior. Es decir, de que la información es confiable, de que la información es veraz y que las interpretaciones y, ¿cómo se llama? Análisis son objetivos. Entonces, de esa manera, pues estamos como comprobando los anteriores criterios. Y por lo demás es que también la información es suficiente para la toma de decisiones. O sea, puede una información, ¿no? Los datos obtenidos pueden servir para hacer los informes, crear los informes, los reportes, los estados financieros, pero pueden ser insuficientes. Entonces, eso de por sí, pues ya me tendría algún riesgo, ¿no? Y obviamente, pues puedo cumplir también con el criterio de verificabilidad, pero en realidad, si son insuficientes, pues hacen que mi toma de decisiones, pues esté basada, ¿no? Esté basada en datos no suficientes y completos, y por lo tanto solamente proporcionarme una parte, ¿no? Y por lo tanto la toma de decisiones pues no sea lo eficiente o eficaz que pudiera ser, ¿no? Bueno, entonces estos criterios son muy importantes de tomar en cuenta porque si no podemos caer pues en estos problemas, ¿no? Ahora, vamos a ver que
con base a esta información, ¿no? Pues hay diferentes usos que se le puede dar, ¿no? Uno es para determinar las necesidades de los recursos financieros, ¿no? Y en este caso pues, sería entender las necesidades que tiene la organización, ¿no? Vamos a ver, por otro lado, que también se tiene que conocer a detalle, ¿no? ¿Cuál es la disponibilidad de recursos con los que cuenta la organización de manera autónoma? Es decir, con recursos propios. Y también debe de tener o debe de crear la previsión de los recursos, por ejemplo, eh, eh, para necesidades externas, ¿no? Debe de tenerse claro en qué monto, ¿no? Se requiere de financiación externa. También, por otro lado, pues debe de tenerse claro qué tantos recursos han sido liberados, ¿no? Para qué necesidades y para qué y en qué se ha invertido, ¿no? Bueno, vamos a tener también pues la parte del financiamiento. Y en este caso, pues debemos de tener en cuenta, por ejemplo, si no todos los proyectos van a ser financiados con recursos propios, pues entonces debemos encontrar las fuentes de financiamiento que más nos convengan. Y en esto hay ciertos factores o ciertas condiciones que debemos de analizar para poder entonces evaluar qué fuente de financiamiento nos conviene más. Uno, pues sería el costo. El costo, por ejemplo, pues en cuestión de tasas, ¿no? Otros son los plazos. Los plazos, pues no, hay instituciones financieras que no, que nos van a poder dar tasas muy competitivas, muy convenientes, pero los plazos, pues podrían ser no tan convenientes y eso puede meter una presión a la organización porque pues tiene que hacer frente a sus obligaciones en menores plazos, ¿no? Entonces, pues esto también lo tenemos que evaluar. También tenemos que evaluar algunas otras condiciones contractuales, si hay, por ejemplo, pagos de comisiones, si hay pagos obligatorios a capital, etcétera. También hay, por ejemplo, hay que evaluar las condiciones que nos ofrece cada instrumento financiero, ¿no? En el cual, pues nos pueden ofrecer, por ejemplo, condiciones fiscales convenientes para la organización, ¿no? Y la estructura financiera de la empresa, ¿no? Para ver qué tanto nos conviene adquirir una deuda con tal o cual institución financiera, ¿no? Luego está, pues, la aplicación de los recursos financieros, ¿no? Donde, pues, por un lado, nosotros vamos a aplicar estos recursos que nos prestaron, básicamente, que conseguimos, y que entonces, pues, estos recursos, pues, tenemos que hacer uso de ellos de la manera más eficiente. Entonces, vamos a invertirlos en nuestros proyectos. Pero vamos a decir que en ciertos momentos podemos tener excedentes, ¿no? Y estos excedentes, o vamos a decir excedentes o recursos no utilizados. Entonces, lo que podemos hacer es invertirlos en instrumentos financieros donde vamos a evaluar, pues, ¿cómo se llama? Por ejemplo, aspectos como la rentabilidad, ¿no? O también, pues, aspectos como el riesgo, el nivel de riesgo que puede tener cada instrumento. Entonces, pues tendré que invertir esos excedentes de acuerdo a mi conveniencia y de acuerdo a
estos parámetros que acabo de mencionar. Posteriormente, pues vamos a tener que hacer un análisis financiero, ¿no? Dentro de la gestión financiera. Y aquí abarca desde la recolección de la información, vamos a llevar a cabo la organización de la información, vamos a llevar a cabo el estudio y la interpretación de esta información, ¿no? Pudiendo proporcionar opiniones o diagnóstico sobre la empresa, ¿no? Y luego, pues ya vendríamos con el análisis de respecto de lo que sería la viabilidad económica y financiera de las inversiones. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué es la estructura económica y financiera de la empresa. La estructura económica y financiera de la empresa, pues básicamente estamos hablando de dos cosas. La estructura económica, vamos a utilizar primero que nada el balance general o el estado de situación financiera. Y como ustedes ya saben, pues del lado izquierdo están representados los activos de la organización en un momento dado. Y del lado izquierdo están representados los pasivos y el capital. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a darle también un nuevo nombre, ¿no? A los activos, y esta va a ser la estructura económica, ¿no? Y entonces, a la estructura económica de la organización, vamos a ver qué es la que permite permite la producción de bienes y la prestación de servicios. Y entonces, por lo tanto, como esta es la que produce la estructura económica, pues debe de proporcionar una rentabilidad, ¿no? Y entonces va a estar íntimamente ligada con lo que es el activo, tanto el activo circulante como el activo fijo, ¿no? Y pues aquí es donde están todos los bienes, ¿no? O el conjunto de bienes que la empresa ha adquirido para poder realizar sus actividades, ¿no? Y por lo tanto, pues va a reflejar las inversiones que ha hecho la empresa, ¿no? En activos. Nos muestra el destino dado a los fondos financieros. Entonces, vamos a ver del lado izquierdo, vamos a ver en qué se han utilizado los fondos que ha obtenido la empresa. Por otro lado, entonces, vamos a ver la estructura financiera, y la estructura financiera está íntimamente relacionada con las obligaciones y deuda, por lo tanto, con los pasivos. Entonces, vamos a ver que esta estructura financiera es la que corresponde al lado izquierdo del balance general de la organización. Y estos pues, son todos los recursos que dispone la empresa para financiar la estructura económica. Entonces, son los recursos obtenidos para financiar, ¿no? Que es el destino vamos a decir, la estructura económica, ¿ok? Entonces, aquí, en este caso, pues, en realidad es un costo. ¿Por qué? Porque esos activos nos van a costar, porque alguien me prestó y yo le tengo que pagar, le tengo que regresar eso que me prestó, ese monto que me prestó, pero también una cierta cantidad en intereses, ¿no? O como hayamos acordado. Bueno, entonces vamos a ver, les voy a compartir rápidamente. Aquí está. Y entonces aquí tenemos la estructura económica financiera. Entonces está, como verán, ¿no? Aquí está el estado de situación financiera, tenemos los activos, tenemos el pasivo y el capital.
Y de este lado entonces está la estructura económica y del lado izquierdo, perdón, del lado derecho está la estructura financiera. Entonces del lado izquierdo está la estructura económica, ¿no? Y aquí está el activo y tenemos bienes y derechos, ¿no? Todo lo que la empresa posee, ¿sí? En inversiones es lo que tiene la empresa, en qué ha invertido la empresa, esto está representado por esto, y en lo que es el pasivo y capital, pues está representado por las deudas y obligaciones. Representa el financiamiento y es cómo se ha pagado lo que tiene la empresa, lo que posee la empresa. Y es cómo se ha financiado la empresa, o sea, cuáles han sido sus fuentes de financiamiento. Entonces, este es el origen de los fondos y esta es la aplicación de los fondos o el destino de los fondos, ¿no? Y entonces es de dónde se obtienen los fondos y en qué se han utilizado los fondos. Ahora, algo que es importante mencionar es que la estructura financiera nos va a representar el costo, ¿no? O sea, yo tengo que pagar y devolver lo que me prestaron y tengo que pagar por el uso de ese capital, ¿no? Que son los intereses. Y entonces aquí estos activos suponen que deben de crear rentabilidad, o sea, que deben de crear lo que son las utilidades. Y entonces, por lo tanto, deben de generar una rentabilidad. Entonces, la rentabilidad neta no es otra cosa que la resta, ¿no? ¿Cómo se llama? Del ingreso, ¿no? De los ingresos menos el costo. Y entonces tendría las utilidades netas, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver que la estructura económica, pues es el activo compuesto por todas las inversiones que ha realizado la empresa. ¿Qué representa? Pues representa las inversiones, el capital en funcionamiento, ¿no? O sea, materia prima, inventarios, producto terminado, todo esto, ¿no? Las cuentas por cobrar, etcétera, los ingresos, etcétera. Y el destino de los recursos financieros, ¿no? En qué se ha venido utilizando. Ahora, la estructura financiera pues, está relacionada, como mencionamos, con el pasivo y el patrimonio neto. Se compone de los recursos financieros que han permitido la adquisición y utilización de las inversiones del activo, o sea, de la estructura económica. Y la estructura financiera pues refleja las distintas fuentes de procedencia de los recursos financieros que han sido utilizadas para hacer posible las inversiones en el activo, la estructura económica. ¿Ok? Entonces, si vienen de préstamos, si vienen de inversionistas, si vienen de socios, si vienen de recursos propios, etcétera. ¿Ok? Bueno. Bueno, vamos a dejar aquí, ok, vamos a dejar aquí este video, ¿no? Y nos vamos a pasar a la siguiente liga.